Antes de que el mundo se encerrara, mi vida tenía un ritmo marcado por el olor a grasa de motor, el sonido de las herramientas sobre el metal y la risa de mi esposa, Jill, cuando llegaba a casa. Teníamos un taller en Houston, un negocio modesto que dirigía con un amigo. No éramos ricos, ni mucho menos, pero éramos soberanos de nuestro pequeño reino. Vivíamos en la casa que mis abuelos construyeron, un hogar lleno de ecos de mi infancia que ahora se mezclaban con los juguetes de nuestro hijo de 9 años. Cada 2 semanas mi padre conducía desde la granja familiar, su camioneta cargada de productos frescos que sabían a tierra y a esfuerzo. La vida no era lujosa, pero era sólida. Era nuestra. Luego, la pandemia llegó como una plaga bíblica, silenciosa y devastadora. Las calles se vaciaron, el rugido de los motores fue reemplazado por un silencio sepulcral, y nuestro taller, que dependía de un mundo en movimiento, se ahogó. Tuvimos que entregar las llaves, un acto que se sintió como una amputación. La empresa de Jill corrió la misma suerte. De repente nos encontramos a la deriva, subsistiendo gracias a nuestros ahorros que menguaban a una velocidad alarmante y a la generosidad inquebrantable de mis padres. El futuro, antes un camino claro, se había convertido en un abismo. La salvación, o lo que entonces pareció serlo, llegó en la forma de un trabajo en una fábrica de automóviles en Chicago. Un primo lejano me habló de la vacante. El sueldo era bueno, pero el precio era el exilio. Dejar a Jill y a mi hijo fue la decisión más difícil de mi vida, pero no había elección. Houston era un desierto laboral. Así que empaqué mi vida en 2 maletas y me mudé a un dormitorio de fábrica, un espacio impersonal a 1000 millas de todo lo que amaba. Chicago se convirtió en mi purgatorio de turnos de 12 horas, un sacrificio diario en el altar de la responsabilidad. El primer año, la distancia era solo física. Nuestras llamadas nocturnas eran el puente que unía nuestros mundos. Hablábamos de todo, del rendimiento de nuestro hijo en la escuela, de mis agotadoras jornadas, de nuestros planes para reunirnos. Su voz era mi combustible, la promesa de que cada tuerca que apretaba, cada motor que ensamblaba, era un paso más para traerlos conmigo. Ahorraba cada centavo, viviendo frugalmente, soñando con el día en que el dormitorio de la fábrica fuera solo un mal recuerdo. El cambio fue sutil, casi imperceptible al principio. Comenzó cuando Jill consiguió un trabajo en una startup. El CEO era un joven recién graduado, y al principio Jill lo detestaba. Es arrogante, me decía. Trata a los empleados como si fueran peones en su tablero de ajedrez. El ambiente era tan tóxico que renunció, pero sorprendentemente el CEO la llamó de vuelta. Le prometió un mejor trato, un cambio de actitud. Dijo que la empresa la necesitaba. Con un sueldo que aceleraría nuestros planes, ella aceptó, y para mi sorpresa, las cosas parecieron mejorar drásticamente. Ha cambiado mucho, me aseguraba. Ahora es mucho más respetuoso. Fue entonces cuando su lenguaje empezó a cambiar. Comenzó a usar jerga corporativa, sinergia, propuesta de valor, pensar fuera de la caja. Hablaba de almuerzos de trabajo en restaurantes caros y de la visión increíble de su jefe. La admiración en su voz era un matiz nuevo, uno que me inquietaba sin saber por qué. La verdadera alarma sonó con el viaje a Dublín, un summit de inversores de 5 días. Cuando me lo contó, una sensación fría y pesada se instaló en mi estómago. ¿Por qué tú? Y le pregunté. Soy su ejecutiva de mayor confianza, respondió con orgullo. Su primera objeción fue nuestro hijo, pero el jefe tenía una solución para todo. La empresa pagaría también el viaje del niño. Una generosidad tan desmedida para una startup me pareció sospechosa. Pero ¿cómo podía oponerme? Era una oportunidad para su carrera, era dinero para nuestro futuro. Me tragué mis dudas. Durante esos 5 días, las videollamadas eran mi única conexión. Veía a mi hijo, feliz y maravillado con las luces de una ciudad extranjera. Veía a Jill, profesional y sonriente, en el lobby de un hotel que parecía demasiado lujoso. Una noche, mientras hablaba con mi hijo, ella pasó por detrás del teléfono. Llevaba un collar delicado, uno que yo no reconocí. Cuando le pregunté, se rió y dijo, «Oh, esto es un regalo de la empresa, por cerrar un buen trato». Me sentí estúpido por dudar. 6 meses después, con esos 15 días de permiso tan anhelados, volví a casa. No le dije la fecha exacta. Quería ver su rostro iluminarse con la sorpresa. Y la sorprendí, de eso no hay duda. Pero la emoción que vi en sus ojos no fue alegría. Fue pánico. Un destello fugaz, de una fracción de segundo, antes de que su rostro se recompusiera en una máscara de felicidad actuada. El abrazo se sintió hueco, su cuerpo tenso contra el mío. Esa noche, la distancia entre nosotros era más grande que las 1000 millas que nos separaban. Se aferraba a su teléfono como si fuera un salvavidas, angulándolo siempre fuera de mi vista. En la cama, cuando intenté acercarme, se apartó. «Estoy agotada», murmuró.
La mujer que solía contar los segundos para tenerme de vuelta ahora me trataba como a un extraño. El rechazo fue un golpe físico, dejándome despierto en la oscuridad, escuchando su respiración acompasada, sintiéndome como un intruso en mi propia casa. La vergüenza me consumió, pero la sospecha era más fuerte. Esperé hasta que su respiración fue profunda y regular, y entonces, con el corazón martilleando contra mis costillas, tomé su teléfono. Me sentí como un criminal, un traidor, mientras mis dedos temblorosos navegaban por sus mensajes, sus llamadas, sus fotos. No encontré nada, absolutamente nada. Conversaciones de trabajo, fotos de nuestro hijo, llamadas a su madre. La pulcritud de su teléfono era antinatural. La ausencia de pruebas me hizo sentir peor, un loco celoso que invadía la privacidad de su esposa sin motivo. El resto de mis vacaciones, ella fue la esposa perfecta. Cariñosa, atenta, presente. Me convencí a mí mismo de que lo había imaginado todo, que el estrés y la distancia me estaban afectando. Volví a Chicago con una mezcla de alivio y una persistente inquietud que no podía sacudirme. La promoción llegó un mes antes de lo esperado. El aumento era sustancial. Era el momento. Nuestro sueño finalmente estaba al alcance. Llamé a Jill, con el corazón desbordado de euforia. Esperaba gritos, risas, lágrimas de felicidad. En cambio, recibí una pausa cargada de silencio. ¿Ya? ¿Tan pronto? Fue su respuesta. Su voz era plana, desprovista de emoción. Las excusas llegaron en tropel. Su carrera estaba despegando, no podía dejar su trabajo ahora. El plan de estudios de nuestro hijo, la red de amigos que había construido. Cada palabra era una daga que desinflaba mi alegría, dejándome con una verdad fría y desoladora. Ella no quería venir. Pero unas semanas después, su actitud dio un giro de 180 grados. Me llamó, llorando, diciendo que había cometido un error, que la familia era lo más importante y que estaba lista para renunciar y mudarse de inmediato. El cambio fue tan abrupto, tan desesperado, que mi sospecha volvió con fuerza. No estaba corriendo hacia mí. Estaba huyendo de algo. A pesar de todo, una parte de mí se aferró a la esperanza. Hice todos los arreglos. Mi primo, un salvavidas, me ayudó a conseguir una plaza para mi hijo en una buena escuela. Alquilé un apartamento, lo amueblé, imaginando nuestras nuevas vidas juntas. El día que llegaron, barrí todas mis dudas bajo la alfombra y les di la bienvenida con los brazos abiertos. Los primeros días fueron un espejismo de felicidad, pero la mujer que vivía conmigo no era mi Jill. Era una extraña que habitaba su cuerpo. Estaba irritable, distante, pegada a su teléfono. A menudo la encontraba llorando en silencio. Cuando le preguntaba qué pasaba, siempre era la misma respuesta. Extraño Houston. Pero sus ojos me decían que extrañaba algo más. O a alguien. La verdad, como siempre, se reveló en la banalidad de la vida cotidiana. Una noche, mientras revisaba nuestras facturas en línea, vi la del teléfono. Un número de Houston se repetía una y otra vez, con llamadas a todas horas, algunas de más de una hora. No era el número de su madre, ni el de sus amigas. Con un nudo en la garganta, busqué el número en Internet. El resultado apareció en la pantalla, y el suelo desapareció bajo mis pies. Pertenecía a su jefe. A su joven y dinámico CEO, esa noche no dormí. Esperé, con la evidencia ardiendo en la pantalla de mi portátil. Cuando ella se levantó, se la mostré. ¿Puedes explicarme esto, Jill? Le pregunté. Mi voz era un susurro helado. No hubo mentiras. No le quedaba energía para ellas. Se derrumbó en la silla de la cocina y la historia salió a borbotones. Una confesión fea y desordenada. Comenzó en Dublín, en la suite de un hotel, con el champán de un trato exitoso, y nunca se detuvo. Cada viaje de negocios era una escapada romántica. Su oficina se convirtió en su nido de amor secreto. Ella se había enamorado, o al menos, de la fantasía de una vida de lujos y poder. El problema fue que él nunca sintió lo mismo. Para él, ella era una diversión, un pasatiempo conveniente. Cuando ella le confesó que había rechazado mudarse conmigo por él se asustó. Le dijo que debía priorizar a su familia y le mostró, sin una pizca de remordimiento, las fotos de la mujer con la que realmente salía. Su renuncia fue un acto de despecho, un último intento de hacerlo reaccionar, pero él simplemente aceptó, aliviado. Y fue entonces, rechazada y humillada, cuando recurrió a mí, su plan de contingencia, su puerto seguro. Yo no era su primera opción. Era su única opción restante. Mientras hablaba, yo no sentía ira, ni siquiera tristeza, solo un vacío inmenso. La mujer que amaba no existía. Había sido reemplazada por esta extraña que había intercambiado nuestro matrimonio por sexo barato en suites de hotel y despachos con las cámaras apagadas. A la mañana siguiente me la encontré en la cocina. Había preparado mi desayuno favorito. «Podemos empezar de nuevo», dijo, con una esperanza patética en sus ojos. La miré.
Y por primera vez en años, la vi con total claridad. Divorcio, dije. La palabra sonó extraña, ajena, pero absolutamente definitiva. Su rostro se descompuso. Las lágrimas se mezclaron con la incredulidad. ¿Cómo puedes hacerme esto? Lo dejé todo por ti. No, le respondí recogiendo mis llaves. Lo dejaste todo cuando él no te quiso. Le reservé un billete de vuelta a Houston. El acuerdo prenupcial que firmamos cuando éramos jóvenes y optimistas se convirtió en mi escudo. Me mudé de vuelta al dormitorio de la fábrica, el lugar del que tanto había luchado por escapar, pero que ahora se sentía como el único lugar honesto que me quedaba. A veces, por la noche, escucho los mensajes de voz que me deja. Son un torbellino de súplicas, acusaciones y autocompasión. Habla de cómo le he arruinado la vida. No los borro. Los escucho no por masoquismo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que su miseria ya no me conmueve, de que su dolor ya no es mío. Un recordatorio de que ya no la amo. Y en ese vacío, en esa ausencia de sentimiento, es donde, lentamente, empiezo a encontrar mi paz.